Ok, pregunta, ¿ven mi presentación en modo diapositiva? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la semana pasada tuvieron con la doctor Chacaltana, ¿verdad? Y entonces, él ya les habló sobre algunos antibióticos que probablemente ya estén quedando en desuso, básicamente por la emergencia de resistencia. Hoy día en la mañana, mientras tenía mi consulta en el hospital, vino una paciente, una señora, por ejemplo, con su urocultivo en la mano y nos dice, eh, yo sigo con infección urinaria a pesar de los múltiples tratamientos que me han dado, ¿no? Y entonces traía, sí, es verdad, un urocultivo positivo, una Escherichia coli B, y que lógicamente era sensible solamente a carbapenemos y algunos otros antibióticos como nitrofurantoína, qué sé yo. Y le preguntamos qué síntomas tenía, ¿no? Y ella nos dijo, la verdad que nada, pero tengo infección porque tengo esto, ¿no? Y su médico le había dicho que ese germen era muy resistente, que era peligroso y que tienen que erradicarlo, no se podía morir. Y bueno, se había sometido a múltiples tratamientos, tanto vía oral como endovenosos, incluso la llegaron a hospitalizar 5 días para ponerle, según ella, imipenem, porque era sensible a eso, es una BLE. Pero a veces cuesta mucho convencerlas al paciente en general y a esta paciente en particular de que no necesitaban antibióticos, ¿no? Que eso se llama bacteriuria asintomática y que no corría mayor riesgo. Por más que quisimos convencerla, yo creo que no se convenció del todo, aunque su familiar sí. Espero que eso le ayude a tratar de evitar consumir antibióticos sin ningún tipo de justificación, porque poco a poco nos vamos a quedar sin antibióticos y eso es un problema bastante serio. Y ahora vamos a hablar de 3 grupos de antibióticos, casi 4, vamos a ver. Glicopéptidos, oxazolidinonas y lipoglicopéptidos, para que ustedes vean que existe la necesidad de tener alternativas cuando la vancomicina, que ahorita es nuestro caballito de batalla para el tratamiento, por ejemplo, de alguien de un germen tan común como el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pierde eficacia. De hecho que lo va a hacer, pero la idea es demorarlo lo más posible, ¿no? Así que el primer grupo de antibióticos que vamos a ver hoy es el de los glicopéptidos. Hoy se me hizo un trabalengua. Entonces, voy a agarrar mi puntero que debe estar por acá. Aquí está. Ya está. Los glicopéptidos son péptidos, como su nombre lo dice, glicosilados, ¿no? O sea, es una proteína, un péptido, un pedacito de proteína, que se le ha adicionado este, eh, un radical glucosado. Entonces, hay que recordar cómo es la pared de los gram positivos y cómo es la pared de los gram negativos, para entender más o menos qué es lo que hacen estos antibióticos en estas bacterias. Este es un corte esquemático de una bacteria gram positiva. Y como dijimos en una de las primeras reuniones que tuvimos, lo que caracteriza una pared de las bacterias gram positivas es la cantidad de peptidoglicanos que tienen. Ya saben ustedes, cada redondelita de esto, esta es toda la pared de peptidoglicanos, que es una pared constituida por glucosaminoglicanos o los GAGs, ¿no? Y entonces se unen y para formar una pared. Y en el caso de los gram positivos es una pared externa, está hacia afuera, está, digamos, en contacto con el medio en el cual la bacteria está. Y entonces dentro recién ya tiene la membrana y ahí están los lípidos y algunas proteínas que lo cruzan y todo lo demás. Y hay un espacio periplásmico, así se llama. Entonces, digamos que el antibiótico no necesita ingresar muy adentro de la bacteria para empezar a ejercer su acción, porque el péptido glicano está afuerita, ¿verdad? Entonces, eso es bueno para los antibióticos que actúan a este nivel de peptidoglicanos. Pero veamos la pared de los gram negativos, en la cual la pared de peptidoglicano es delgadita, es muy delgada, y encima está dentro de un par de membranas,
membranas, la membrana externa y la membrana interna, en la cual hay porinas y todo lo demás, y entonces es mucho más difícil para algunos antibióticos, sobre todo eh, hidrofílicos, poder ingresar a la pared bacteriana de los gram negativos. Es por eso que la mayoría de antibióticos que vamos a ver hoy se unen y van a alterar muy bien la pared de peptidoglicanos, pero no lo hacen con la pared de los gram negativos. Así que el primero que vamos a ver son los glicopéptidos, que ya dijimos que es un péptido. Y entonces lo que va a hacer el glicopéptido al final es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Y lo hace en la segunda fase de la síntesis de la pared bacteriana. Recuerden que los betalactámicos interrumpen la tercera fase y los glicopéptidos la segunda fase. Más o menos, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos lo que pasa comúnmente. Está aquí formando la pared bacteriana. Los glucosaminoglicanos, está formando la cadenita a partir de los glucosaminoglicanos y tiene que haber un terminal de alanina, así se llama. Y este de alanina, sirve para que se sigan uniendo más adelante la cadenita de peptidoglicanos. Lo que hace la vancomicina es llegar y unirse a este terminal de alanina y lo bloquea. Eso significa que ya no pueden adicionarse más, digamos, coches al tren y se bloquea la formación de la pared de peptidoglicano y eso hace que la bacteria pierda la capacidad de mantener su integridad osmótica y se muere. Es por eso que los glicopéptidos son bactericidas, ¿ok? Y como dice acá, si un dipéptido final de alanina, y entonces impide que siga formándose la cadenita. Impide que se unan ladrillitos de mureína y no se elonga, no crece los peptidoglicanos. Pero, como bien decía hace un rato, no es activo contra gram negativos, ni tampoco contra anaerobios. Los glicopéptidos son exclusivamente usados para gram positivos, ya sea bacterias, perdón, ya sea cocos o bacilos, pero tienen que ser gram positivos porque tienen que tener la característica que tengan gran cantidad de peptidoglicanos. Entonces, la vancomicina, ya dijimos, es activa contra gram positivos y tiene algunas limitaciones. Una de las limitaciones importantes es que no se absorbe por vía oral, ¿ok? Y eso tiene sus ventajas y desventajas. Su desventaja es que no sirve por vía oral, lógicamente, para llegar a sangre. No se absorbe por el colon, el intestino. Entonces, la cantidad que uno toma vía oral y que al final es insignificante. Y eso significa que no sirve para tratar una infección en un órgano solo a concentraciones importantes. Pero, el que no se absorba y llegue íntegra casi al intestino, es bueno para tratar, por ejemplo, una infección por Clostridioides difficile, ¿no? Que es una terapia, digamos, de segunda línea, si es que el metronidazol, que es la terapia de primera línea, ha fallado por alguna circunstancia. Tampoco sirve para ponerse intramuscular, porque causa necrosis muscular. Así que, por favor, no pongan vancomicina intramuscular, ¿ah? Yo les cuento, ¿ah? En el COVID yo he visto que han puesto vancomicina intramuscular y el paciente tiene un dolor terrible, qué sé yo, pero eso no se hace. Y cuando se pone vía endovenosa, que es la forma usual de administrarla, el 90% se excreta por filtración glomerular. Quiere decir que el riñón tiene mucho que ver en la perdón, eliminación de la vancomicina. Es por eso que si mi riñón está mal, yo no voy a eliminar la cantidad de vancomicina que debo y se va acumulando. Y entonces yo debo de regular la dosis de vancomicina de acuerdo a la función renal de mi paciente. Más adelante vamos a ver cómo hacemos eso. El 30-55% va unido a proteínas. Ustedes se saben, cuanto más de mi antibiótico se une a proteínas, menos llega a tejidos, porque las proteínas que están en sangre la atrapan y no dejan que difunda por ningún lado. Eso quiere decir que me conviene que un pequeño porcentaje no más mínimo se quede ligado a proteínas y el resto no. Así que estamos más o menos bien por ahí. Y una de las ventajas es que penetra los espacios corporales. Llega muy bien a bilis, llega a líquido
contracciones, porque solamente penetra la barrera hematoencefálica cuando está inflamada, es decir, cuando hay una meningitis. Pero la meningitis va mejorando y la cantidad de vancomicina que llega al líquido va disminuyendo también. Y tiene una vida media de 4 a 6 horas y con efecto postantibiótico también. No es metabolizada, no interacciona con el citocromo P450, eso quiere decir que no hay mucha interacción con otro tipo de fármacos. Y entonces, ¿en qué se usa? Uy, ajá, no importa. ¿En qué se usa la vancomicina? ¿Para qué la uso? La uso, por ejemplo, cuando no se puede usar un betalactámico, ¿ok? De repente tengo una endocarditis, ustedes saben que si es sensible a oxacilina, hay que dar oxacilina, es la terapia de elección en una endocarditis producida por un estafilococo meticilino sensible, pero de repente mi paciente es alérgico a la penicilina y no le puedo dar. Y la vancomicina sería una buena alternativa. O de repente tengo un MARSA, es decir, un estafilococo aureus meticilino resistente, en el cual ya no puedo usar oxacilina ni ningún otro betalactámico, excepto las cefalosporinas de quinta generación, y entonces la vancomicina viene en mi auxilio. Es por infecciones por gram positivos, generalmente resistentes a betalactámicos, porque comparándolos, los efectos secundarios con bancos son más intensos que con betalactámicos. O pacientes con hipersensibilidad a betalactámicos, es decir, alergias, o también colitis asociada a antibiótico, que no respondan a metronidazol, ¿no? La colitis pseudomembranosa producida por la incremento del Clostridioides difficile, ¿no? Que puede estar ahí produciendo una diarrea muy intensa. Entonces, yo puedo usarla en infección por Clostridioides difficile vía oral. En el Perú no hay por vía oral, o sea, no hay una presentación específica para vía oral. ¿Saben cómo hacemos cuando necesitamos eso? Abrimos una ampolla de vancomicina y hacemos el cálculo y le damos al paciente vía oral, ¿no? Digamos, es una forma más o menos artesanal de darle la vancomicina vía oral. Pero donde sí se usa en vía endovenosa es en infecciones estafilocócicas. Claro que sí. En bacteremias, en infecciones óseas, en infecciones de las vías respiratorias inferiores, como por ejemplo neumonías, va muy bien. Y también en infecciones de piel de tejidos blandos. Ahora, si puedo escoger entre vancomicina y teicoplanina para infección de tejidos blandos, lógicamente escogería teicoplanina. Vamos a ver eso más adelante. También en meningitis o infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo, si yo tengo un neumococo resistente a cefalosporinas como ceftriaxona, vancomicina es una buena posibilidad. Y cuando tengo endocarditis también, ya sea por enterococos, ya sea por corinebacteria, también por estafilococos, incluido el MARSA o el estafilococo meticilino resistente, estreptococos viridans y bovis también. Y como ya les decía, no es activo frente a gram negativos, no sirve para riquecias, no sirve para clamidias y tampoco sirve para tuberculosis. No sirve para gram negativos porque no tiene una gran cubierta de peptidoglicanos. No sirve para riquecias ni clamidias porque la penetración intracelular de la vancomicina es paupérrima, no entra a las concentraciones que necesito. Y tampoco sirve para tuberculosis. A ver, vamos a ver por acá. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la dosis de vancomicina? El parámetro para usar vancomicina es el área bajo la curva. Entonces, se calcula que si yo tengo 400 mililitros por litro 400 miligramos por litro en mi cuerpo, ese es un buen nivel para matar los estafilococos, los estreptococos que quiera matar, ¿no? El área bajo la curva. Esto se los digo, ¿por qué? Porque depende del volumen de distribución la vancomicina. Es decir, si yo tengo un paciente, por ejemplo, crítico, y ustedes saben que la mayoría de pacientes críticos tienen un volumen de distribución mayor porque están edematizados, porque tienen hipoalbuminemia, entonces tienen mayor líquido en su cuerpo. Si yo le doy la dosis habitual de vancomicina, se va a diluir tanto que no voy a llegar a ese mayor de 400 miligramos por litro, que es el área bajo la curva en el cual actúa. De repente yo voy a estar en 300 o 250. Y por más que yo le dé la dosis que el libro dice,
no voy a llegar a dosis terapéuticas. Es por eso que tengo que calcular. Desgraciadamente, no en todos los hospitales hacen dosaje de vancomicina sérica para ver si estamos llegando al nivel preciso. Entonces, habíamos dicho que la vancomicina era un antibiótico que se depuraba casi en el 90% por vía renal. Eso quiere decir que mi riñón es importante para eliminar la vanco. Y si mi riñón está mal, la dosis de banco tiene que regularse. Por ejemplo, si tengo un aclaramiento de creatinina de 100, o sea, estoy perfecto, mi riñón está funcionando muy, muy bien, la dosis de vancomicina va a ser 1500 más o menos, o la dosis habitual que usamos. Pero conforme va bajando la depuración de creatinina, mi dosis de vancomicina va a ser cada vez menor. Es por eso que tengo que usar las tablas para saber, de acuerdo a la depuración de creatinina que calculemos, cuánto va a ser la dosis que le voy a dar, ¿no? Es generalmente 15 miligramos por kilo cada dosis. Es decir, supónganse, ustedes pesan 50 kilos, multiplican 15 por 50 y esa es la dosis que le van a dar cada 12 horas. Generalmente sale 1 gramo cada 12 horas endovenoso y tenemos que tener cuidado con algo. La vancomicina es un antibiótico que puede producir una reacción de degranulación de los mastocitos. Y entonces, si lo pongo muy rápido, eso se produce en gran cantidad y yo voy a tener lo que se llama síndrome de cuello rojo. ¿Por qué cuello? Porque generalmente vancomicina lo usamos en pacientes hospitalizados, no lo podemos usar en la casa, y algunos de ellos críticamente enfermos, y por eso se prefiere poner con vía central. Y la vía central está aquí en el cuello y se pone rojo todo esto. Si yo sigo y no le hago caso a esta reacción y le sigo poniendo alegremente la dosis de vancomicina, ya va a ser generalizada la reacción y lo que se llama es síndrome de hombre rojo, ¿ok? Entonces, para evitar esas cosas, tenemos que diluir la ampollita, que viene de 2 mililitros nada más chiquitita, en 100 a 200 centímetros cúbicos, ya sea de cloruro de sodio al 9 por mil o dextrosa al 5%. Y tiene que pasar durante por lo menos 1 hora, no antes, no menos. ¿Por qué? Porque ya saben que cuello rojo primero y hombre rojo después. Pero en los pacientes críticamente enfermos, en los cuales yo calculo que tienen más peso del que debieran, han ganado peso por alguna causa, generalmente por acúmulo de líquido en su cuerpo, yo debo recomendar una dosis mayor, porque si no, no voy a llegar a esa cantidad de área bajo la curva. Y por eso generalmente calculamos la dosis de 25 a 30 miligramos por kilo. Hasta que el paciente mejore, probablemente disminuyan sus edemas y ahí hago el recálculo para la dosis habitual, ¿ok? Entonces, a veces, por más que el germen sea sensible, tú sabes que va a llegar bien a ese órgano, no mejora con banco. ¿Por qué? Porque no estamos usando la dosis correcta. Y entonces, ya se ha reportado resistencia a vancomicina. El germen que lo ha hecho hace tiempo, resistencia a vancomicina, son los enterococos, ¿no? Específicamente el enterococo faecium, le encanta hacer resistencia a la vancomicina. ¿Cómo hace resistencia a la vancomicina? El enterococo también fabrica su pared bacteriana armando su pared de peptidoglicanos, uniendo también el terminal de alanina al murina y haciendo la elongación. Pero cuando viene la vanco hemos dicho que la bloquea. Pero hay unos genes que hacen que el terminal de esta elongación de la cadena de peptidoglicanos ya no sea de alanina, sino sea de alanina, de serina. Ese único cambio en un aminoácido hace que la vanco ya no se una, ¿no? Entonces viene acá y ya no se puede unir. Y esto hace que la vancomicina pierda su efecto. Ese es el enterococo. Y el enterococo tiene varios genes que hacen eso, ¿no? Los genes se denominan VAN y entonces hay varios fenotipos de VAN. Hay VAN A, VAN B y VAN C. El VAN A produce resistencia tanto a vanco como a teico. El VAN B hace más resistencia a vanco que a teico. Y el VAN C solamente a vanco y deja la teicoplanina suelta, ¿no?
Pero también hay otros hay Ban D, Ban E, qué sé yo, y que alteran también el uso de vancomicina. Los estafilococos aureus también pueden hacer resistencia a la vancomicina, y de hecho que lo van a hacer en algún momento a mayor escala, pero por el momento solamente hay 3 o 4 lugares en el mundo donde se ha reportado resistencia de la vancomicina a la vancomicina en Staphylococcus aureus, los llamados VISA, ¿no? O los Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina, y los GISA, los Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a glucopéptidos en general, tanto banco como teico. Pero felizmente, como les digo, solamente se ha reportado en ciertos lugares: Estados Unidos, Sao Paulo, Brasil, y otros lugares, un lugar de Japón, me parece que fue el primer lugar donde se describió, pero siempre existe el riesgo latente de que, debido al mal uso que hacemos de los antibióticos, por ahí forcemos a que aparezca la resistencia del Staphylococcus aureus a la vanco, y ahí sí vamos a tener un serio problema. Ok, entonces, hablando de los eventos adversos de la vancomicina en nuestro paciente, uno frecuente es disfunción auditiva, ¿no? El paciente empieza a tener problemas auditivos, a veces unilateral y después que se hace bilateral. Ahí tenemos que suspenderlo para cambiar otro antibiótico. Ototoxicidad, entonces, y nefrotoxicidad, ¿no? Eso tenemos que buscarlo, que buscar en nuestros pacientes, pero sobre todo cuando tenemos un paciente con estas características. Usamos dosis altas porque de repente es obeso, o ya les digo, de repente está en estado crítico, porque le damos banco más de 7 días. Cuanto más días por encima de 7 le demos, más posibilidad de que haga nefrotoxicidad tiene. Porque ya tiene el paciente de fondo una insuficiencia renal preexistente, es decir, de repente ya tiene nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva, o tiene un lupus de fondo con una glomerulonefritis. En ellos, lógicamente, es mucho más peligroso dar banco. O si no, estamos administrando concomitantemente con un fármaco que también es dañino para el riñón. Entonces, ahí es más frecuente que hagamos nefrotoxicidad. Y el otro que les decía, que es básicamente por el goteo rápido. Si infundimos rápidamente el abanco, vamos a tener el síndrome de cuello rojo primero y hombre rojo después, ¿verdad? Así que ahí está el abanco. Y ahora vamos a hablar rápidamente un par de cosas nada más con tecoplanina, digamos el hermano menor del abanco, que no la tenemos muy difundida en nuestro medio, porque es mucho más cara que la vancomicina. Pero la teicoplanin, a diferencia de la vanco, que no se puede poner intramuscular, la teicoplanin sí se puede poner intramuscular y endovenosa. Y entonces el paciente puede irse a casa con teicoplanin, por ejemplo, si es que ameritara, ¿verdad? Y llega mucho mejor que la vanco a tejidos blandos como músculo, como hueso, como articulaciones. Y entonces, si yo tengo una Staphylococcus aureus metido en alguna articulación, pero yo no quiero que se quede en mi hospital recibiendo banco por los días que necesita, lo podría mandar con teicoplanina a su casa, ¿no? La dosis de teicoplanina generalmente es 6 miligramos por kilo cada 12 horas durante las primeras 3 dosis, o sea, hoy en la noche y mañana temprano, y a partir de ahí 6 miligramos por kilo por día, ya sea endovenoso o intramuscular, y una sola dosis diaria. Entonces digamos que lo tenemos que hospitalizar solamente un día y medio y después se va a su casa, ¿no? Se liga a las proteínas en un 90-95%, se liga bastante a proteínas, y tiene una vida media plasmática larga, hasta 100 horas puede vivir. Es por eso que lo puedo dar facilito nomás, una vez al día y suficiente. También se debe ajustar la infunción renal disminuida, y cuando, por ejemplo, yo quiero matar enterococos en una endocarditis, en una válvula nativa izquierda, tengo que asociarlo con gentamicina, porque la gentamicina, cuando empieza a actuar, hace que la posibilidad de que la teicoplanina se una
o penetre mejor a esa pared bacteriana, se incrementa. Hay sinergismo, ¿no? Y bueno, lo que les decía, los niveles de teicoplanina en huesos son más elevados porque llega a más nivel en sangre, y entonces las infecciones osteoarticulares, si a mí me dan a escoger qué uso entre banco y teico, definitivamente yo escogería teicoplanina si es que tuviéramos todos los recursos disponibles, ¿no? Y eso hablando de teicoplanina. Ahora vamos a hablar de las oxazolidinonas, así se llama. Y hoy por hoy tenemos en el mercado solamente un exponente, pero hay más en estudio y hace poco salió otra, pero vamos a hablar solamente de la única oxazolidinona que tenemos en el mercado hoy por hoy. Y entonces es el Inesolid. ¿Qué hacen los oxazolidinonas? Las oxazolidinonas inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Actúan a nivel de ribosoma. Ustedes saben, el ribosoma bacteriano tiene una unidad 50S y una 30S, ¿verdad? Y entonces las dos actúan ahí, y hay antibióticos que se unen al 50 y otros que se unen al 30. Al 50 se une el cloranfenicol y la lincosamida, por ejemplo, clindamicina. Pero la oxazolidinona, el Inesolid, también se une al 50, pero a un lugar diferente a donde se unen estas dos últimas que mencioné. Se une al 23S, ahí se une, ¿verdad? Entonces más o menos por acá, ahí está el Inesolid, se une aquí y no deja pues que se transcriba, que se ensamble las proteínas para formar las estructuras de la bacteria, ¿no? Eso es lo que hace la oxazolidinona, esta es la estructura, y entonces tiene algunas indicaciones precisas. El Inesolid llega muy bien a piel de tejidos blandos, llega muy bien a pulmón también, y en general en infecciones de gram positivo resistentes, porque también es solamente para gram positivos su uso clínico. Entonces, cuando damos nosotros Inesolid, el 60% se va a metabolizar en hígado, el 30% por vía renal y el 10% va a entrar en las heces y ser eliminado, ¿no? La absorción tanto endovenosa como oral del Inesolid es perfecta, es muy buena. Es decir, la disponibilidad es de 100% vía oral. Es por eso que yo tengo presentaciones de endovenosas del Inesolid para mis pacientes críticos y presentación vía oral para mis pacientes ambulatorios, ¿no? No se requiere reajustar la dosis cuando tengo un paciente con insuficiencia renal moderada o insuficiencia hepática moderada, porque cuando uno de los órganos está alterado, se va por el otro. Es decir, si está alterado tu hígado, se va por el riñón, y si está alterado tu riñón, digamos que escapa más por el hígado, ¿ok? Y tampoco su absorción se ve alterada con las comidas, así que generalmente le decimos al paciente cuando está para la casa que lo tome después de cada comida, ¿no? Después. La vida media es de 5 a 7 horas, por eso es que la administración es cada 12 y él toma 600 miligramos cada 12 horas generalmente, estamos hablando de un paciente adulto. Tampoco es metabolizado por el citocromo P450 y la dosis habitual es 600 miligramos 2 veces al día. Entonces, ¿para qué uso el Inesolid? Hay que saber algo. Todos los antibióticos, excepto los aminoglicósidos, que actúan en ribosoma, son bacteriostáticos, ¿ok? Eso significa cloranfenicol, lincosamidas, y todos los otros antibióticos que actúan en ribosomas. Pero el Inesolid es bacteriostático también para estafilococcus y enterococos, pero se comporta como bactericida frente a streptococos, por ejemplo, Streptococcus pete hemolítico y Streptococcus pneumoniae, ¿no? Para neumonías. Pero recuerden que como actúa en ribosoma, es bacteriostático. Y entonces, ¿en qué actúa el Inesolid? ¿Para qué lo uso? Para Staphylococcus aureus. Tanto los meticilinos sensibles como los penicilinos resistentes. También es Staphylococcus coagulasa negativo, tanto los resistentes como los sensibles a meticilina. Para Streptococcus pneumoniae, tanto los sensibles como los resistentes a penicilina.
para estreptococos beta hemolíticos, para enterococos e incluso para los enterococos resistentes a vancomicina, ¿ok? Como el Festium que habíamos dicho, ¿verdad? También es activo contra Mycobacterium tuberculosis. Y si ustedes revisan la norma técnica del 2024 que salió el año pasado, linezolid está en uno de los esquemas de rescate o de tratamiento resistente de tuberculosis, por ejemplo. Y bueno, también es activo contra el Mycobacterium avium complex o el complejo del Mycobacterium avium. ¿Puede haber resistencia al linezolid? Claro que sí, porque el ribosoma puede cambiar el sitio de unión del ARN23S, que es el lugar donde se une la linezolid, y entonces no deja que haga su efecto, ¿no? ¿Para qué lo uso entonces? Infecciones por enterococo resistente a banco, que eso lo tenemos con cierta regularidad en los hospitales. Infecciones complicadas de piel, tejido blanco, ya sea por Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis, ambos resistentes a meticilina. Y en neumonía, también por Streptococcus neumonía resistente a penis o estafilococo incluso resistente a meticilina, es decir, un estafilococo MARSA, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos adversos que va a tener? Hasta el 3% de los pacientes hacen trombocitopenia, pero empieza como trombocitopenia. Si te das cuenta ahí y lo suspendes, bacán, se recupera la trombocitopenia. Sobre todo cuando das linezolid largo tiempo, es decir, más de 2 semanas. Pero generalmente no llegas a 2 semanas, ¿eh? Porque el paciente ya va mejorando antes. Pero si no le haces caso a la trombocitopenia y sigues insistiendo con linezolid, ya va a empezar a tener neutropenia y anemia. Así que la trombocitopenia es lo primero que se altera. También produce, cuando se da vía oral, intolerancia gastrointestinal, náuseas, pirosis y todo eso. También puede causar erupción cutánea y cefalea tanto vía oral como endovenosa. Entonces, ¿en qué me ayudaría el linezolid cuando tengo mi paciente? Es una opción cuando yo necesito matar un MARSA, por ejemplo, un estafilococo aureus meticilino resistente, pero mi paciente tiene insuficiencia renal y entonces tengo limitaciones para usar la banco, tengo limitaciones económicas de repente para usar la teicoplanina y entonces el linezolid viene a ayudarme. O hay un riesgo elevado de nefrotoxicidad. Tienes, por ejemplo, un paciente anciano que también le vas a poner un fármaco dañino para su riñón y tú dices, oye, pero si le agrego linezolid, también va a atacar su riñón y ya tenemos 3 o 4 factores, aparte de la edad, de repente, o que es diabético, ya tiene un problema ahí. Entonces optas por linezolid para no usar banco. O fracaso terapéutico vancomicina. Creo que hay un caso clínico de eso, vamos a verlo en un rato. O si no, alergia a beta-lactámicos. Y ya vemos que hay biodisponibilidad oral de 100%, así que el switch se hace fácilmente, lo paso de endovenoso a vía oral, apenas mi paciente pueda tolerar e ingerir los medicamentos. Y vamos a hablar un poquitito de los lipopéptidos, que son antibióticos ya un poquito más nuevos, no tanto, ¿eh? Los lipopéptidos deben estar por lo menos 10 años con nosotros, digamos que son un poquito más nuevos para nuestro medio. El único representante que está comercializando es la daptomicina, ¿no? Que es el único miembro de la clase. Y esta daptomicina tiene un mecanismo de acción interesante. La daptomicina viene acá a la membrana bacteriana y tiene una cola, así se llama, ¿no? Esta cola que tiene acá, tiene una cola que se une al calcio. Se une al calcio, forma complejos con el calcio y se integra, digamos que se zampa a la membrana bacteriana, ¿ok? A la membrana celular bacteriana. Y crea canales de aquí, como si fueran porinas, entre comillas, crea canales en la membrana y por ahí deja que se escape el potasio. Sale del intra al extracelular. Eso hace que se despolarice la bacteria, pierde gradiente iónico y esto altera su conformación, no deja que se sinteticen proteínas y la bacteria muere. Eso por eso que es bactericida. ¿Ah? Entonces es la daptomicina. La daptomicina tiene una muy mala absorción vía oral, tampoco, al igual que la banco, se puede poner intramuscular y eso significa que solo se administra de manera endovenosa. Se une también a proteínas en gran cantidad, tiene una vida media de 8 o 9 horas
y tiene una muy buena penetración a tejido blando y tracto urinario. Es por eso que se usa mucho o se indica mucho en infecciones de partes blandas e infecciones urinarias. Pero, nadie lo va a usar para neumonías, ¿ok? Porque el surfactante que nosotros tenemos en los alvéolos pulmonares lo inactiva. Así que no es útil en neumonía, no se usa en neumonía. Así en el antibiograma salga sensible, ¿eh? Porque saben ustedes que el antibiograma tiene que interpretarse, ¿no? En el sistema nervioso central tampoco va a llegar muy bien, es por eso que no se usa en meningitis, y este se elimina principalmente por orina y un poquitín en heces. Si la depuración de creatinina tiene menos de 30 mililitros por minuto, hay que también hacer un ajuste de dosis, porque ya vemos que la mayoría se elimina por orina, si no se va a acumular. Entonces, ¿para qué uso daptomicina? Daptomicina está también para gram positivos, ¿no? Y también se usa para estafilococos, incluidos los MRSA o estafilococos aureus meticilino resistente, ya sea cuando hay bacteremia y ya sea cuando hay endocarditis del lado derecho. Endocarditis del lado derecho, ¿ah? ¿Por qué? Porque esos son producidos por generalmente estafilococos aureus, porque la mayoría de endocarditis del lado derecho son producidos por drogas endovenosas o por pacientes que necesitan, o por alguna causa, ponerse medicación por la vena. Pero no se ha demostrado muy buena actividad, o por lo menos no tiene una superioridad sobre banco, por ejemplo, o sobre otros antibióticos en endocarditis del lado izquierdo del corazón. Lógicamente esto está en continua revisión y probablemente hay algunos estudios, y de hecho que he revisado un par de estudios donde sí funcionó, pero digamos que no hay un consenso todavía para el uso de endocarditis en el lado izquierdo y el uso de daptomicina, ¿ok? Pero también se usa en infecciones complicadas de piel y tejidos blandos como artritis séptica, miositis, osteomielitis. También se usa para enterococos sensibles y resistentes al abanco, al igual que lo que vimos con el Inesolit. Y ya les dije, no sirve para neumonía, ¿ok? ¿Hay resistencia? Sí, claro. Ya se ha podido evidenciar en algunos estudios resistencia a la daptomicina, a pesar de que no ha sido intensamente usada como la cipro y otras cosas, pero también hay resistencia, ¿no? Porque se ha alterado la composición de la membrana bacteriana, ya no se puede unir su cola, hay cambios en la carga de la superficie celular y ya no se puede unir al calcio, y también por modificaciones en el fosfolípido fosfatidilglicerol bacteriano, que hace imposible o hace muy difícil que penetre, que se zampe, habíamos dicho, en la membrana bacteriana. Entonces, las dosis de daptomicina, dependiendo para qué quieres usarla. Esto es para infecciones de partes blandas. Se da 4 miligramos por kilo endovenoso, ¿ok? Y se transfunde durante 30 minutos cada día, una vez al día, por 7 a 14 días, dependiendo en cuánto tiempo mejora la lesión de partes blandas, ¿no? Y en insuficiencia renal se corrige. Pero si yo quiero usarlo para bacteremia por estafilococo aureus, incluyendo endocarditis, pero del lado derecho, yo le puedo dar hasta 6 miligramos por kilo, es decir, le incremento la dosis, porque para bacteremia o para endocarditis yo necesito más dosis del medicamento, ¿no? 6 miligramos una sola vez al día, de todas maneras. Efectos secundarios de la daptomicina: miopatía y radiomiolisis. A pesar de que no lo has puesto intramuscular, puede producir esto. Es por eso que a mi paciente tienes que monitorearle la fuerza muscular o la debilidad muscular para detectarla pronto, hacerle controles periódicos de CPK, creatinina fosfoquinasa, para ver si hay problemas musculares de necrosis, y también seguimiento frecuente, sobre todo cuando tiene insuficiencia renal, no digamos intensa, pero sí, aunque sea moderada, o usas estatinas, por ejemplo, simvastatina o atorvastatina, porque tú sabes que la simvastatina, la atorvastatina producen problemas musculares también, y entonces puede potenciar el efecto muscular, la miopatía producida por la daptomicina. También se ha reportado neumonía eosinofílica, reacciones de hipersensibilidad anafiláctica
y neuropatía periférica por daptomicina. Y vemos el último grupo. ¿Cuánto está? Uy, sí, con las justas voy a acabar, ¿no? El último grupo que vamos a ver ahora, que es el más moderno, digamos, que es los lipoglicopéptidos, y que se derivan de los glicopéptidos, les ponen un radical más. Es más, algunos califican a la teicoplanina ya no como glicopéptido, sino como lipoglicopéptido. Pero dejemos la clasificación tradicional mejor. Y vamos a hablar solamente de uno de los lipoglicopéptidos, la telavancina, porque hay ahora 3 o 4 más, pero este es más importante, digamos, el primero que salió al mercado, ¿no? Y entonces, el hipoglicopéptido lo que hace es interferir con la incorporación normal de los precursores del péptido glicano. ¿Te acuerdas lo que hacía la Banco? Que inhibía y se iba al D-ALA para que no siga adicionándose más glucosaminoglicanos. Bueno, esto lo hace muy similar, ¿ok? Entonces no deja que se elongue, que crezca la cadena de peptidoglicanos. Eso es el ejemplo, el primer ejemplo de lipoglicopéptidos es la telavancina. Tampoco se absorbe por vía oral, al igual que los glicopéptidos, altamente unido a proteínas, tiempo de vida media 7 a 8 horas y tiene una muy buena penetración a piel y tejidos blandos y a tejido pulmonar. Es por eso que, a diferencia de la daptomicina, sí puede ser usado en neumonías. Y lógicamente en tejido blando también. La penetración en líquido cefalorraquídeo es mala, es pobre. Es por eso que no la vamos a usar en meningitis, no, definitivamente no. Su metabolismo se excreta principalmente en orina y al igual que los glicopéptidos, tiene que ajustarse de acuerdo a la depuración renal. Y entonces, la telavancina lo usamos generalmente como un agente alternativo para infecciones de piel y partes blandas debido a bacterias como por ejemplo los estafilococos aureus meticilino resistentes o los enterococos resistentes a vancomicina. Y estos generalmente son las infecciones adquiridas en el hospital, las infecciones intrahospitalarias, o que ahora se llaman las infecciones asociadas a la atención en salud, o neumonías asociadas a ventilador mecánico, donde se sospeche o se haya demostrado la presencia de gram positivos, sobre todo estafilococos aureus meticilino resistente, ¿no? No se puede usar en pacientes que tengan problemas renales. Es más, habíamos dicho que las antibióticos, linezolid, por ejemplo, tiene que tener cuidado cuando su depuración es menos de 30. Esta hay que tener cuidado cuando la depuración es menos de 50. Es decir, un poquito alterado ya el riñón, una persona añosa, tú sabes que su depuración a veces baja de 60, 50, a él ya no se puede usar, ¿no? Porque hay mayor mortalidad en pacientes con disfunción renal preexistente, cuando la depuración renal es menor de 50 mililitros por minuto o menos, ¿no? ¿Cuál es la dosis? 10 miligramos por kilo de telavancina por vía intravenosa cada 24 horas. Tiene un tiempo de vida media que permite darle una sola vez al día. Efectos secundarios: nefrotoxicidad, prolongación del intervalo QT, alteración del gusto y no se contraindica, no se puede dar en hipersensibilidad a la telavancina, como a cualquier otro antibiótico, y tampoco uso concomitante de heparina no fraccionada porque va a prolongar el tiempo de protrombina y mi paciente puede sangrar. Y entonces, este es un resumen muy apretadito de lo que hemos dicho ahora. Los glicopéptidos, los primeros que vimos, inhiben la síntesis de la pared celular por unión del D-alanina y los exponentes son banco y teicoplanina. Hemos visto después las oxazolidinonas, que inhiben la síntesis de la pared proteica uniéndose al ribosoma a la parte 23S del gran componente 50S. El exponente es el linezolid. Hemos visto los lipopéptidos con la daptomicina, su único miembro ahorita, y alterando los canales de iones, despolarizando la membrana, haciendo que salga el potasio, y los lipoglicopéptidos, que son muy parecidos a los glicopéptidos y que inhiben también la síntesis de la pared celular, también por un efecto muy similar a lo de los glicopéptidos.
Y ahí hay telavancina, que es el que hemos visto, pero también hay dalavancina y oritavancina, entre otros más. Ok, eso es lo que tenía que hablar con ustedes el día de hoy. Si hubiera una pregunta, sería muy, muy contento de poder responderla.